Bueno, hermanos, les invito a abrir sus Biblias al libro de Mateo. El libro de Mateo, por favor. Y, a ver, seamos sinceros. A ver, varones, a veces nosotros no somos muy observadores, ¿verdad? No somos siempre muy observadores. A veces la mujer puede entrar y te dice, ¿y cómo me ves? Y tú dices, bien, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? Y dice, ¿no te das cuenta? Y tú dices, sí, ¿te has arreglado el cabello? Dice, no, esto no es. Quizás sea, qué sé yo, quizás son nuevos aretes, o quizás tú te imaginas que ella ha cambiado el vestido y es que se ha cortado el cabello. No somos muy observadores, ¿verdad? Bueno, para ser sincero, creo que hasta las damas les pasa a veces. Posiblemente uno de los varones ha llegado a su casa y ha dicho, no voy a decir nada, voy a ver hasta cuánto tiempo demora para que mi esposa se dé cuenta que me he cortado el cabello. Quizás a algún varón también le ha pasado. Bueno, hermanos, ¿cuál es el punto? El punto es que muchas veces nosotros podemos estar tan cerca de algo o tener tanto conocimiento de algo, de alguien, que no nos damos cuenta. Por ejemplo, creo que muchas veces nosotros estamos viendo a nuestros niños todos los días y parece que está igual. Y después vemos a otro niño y dice, wow, ¿cómo ha crecido? Y ellos también dicen, pero tu hijo también ha crecido, mira. Y no nos damos cuenta porque es poco a poco. Es decir, las cosas con las cuales estamos familiarizados muchas veces no resaltan. Muchas veces las cosas más conocidas, las más vistas, podemos pasar por alto. ¿Me estoy explicando? Hermanos, el texto de hoy es un texto que quizás todos han escuchado muchas veces. Es un texto que hemos leído esta mañana, por lo cual estamos en Mateo capítulo 1. Mateo 1 y vamos a empezar en versículo 18. Mateo 1, versículos 18 al 25. Y les animo a escuchar con mucha atención porque Dios quiere cambiar tu vida con este texto. Todos, cada uno aquí, Dios quiere cambiar tu vida. No digas, hermanito, ¿estás escuchando? A ver, vecina. Hermanos, eso es para todos. Así que escuchemos la palabra de Dios, lo que dice desde Mateo capítulo 1, versículo 18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Es palabra del Señor. Vamos a orar, por favor. Padre nuestro, gracias te damos por el privilegio de escuchar tu texto, tu palabra. Padre, es tu mensaje a nosotros esta mañana. Viene directamente de ti, de la inspiración del Espíritu Santo transmitido por hombres santos. Así que ayúdanos a escuchar con gran emoción, con gran gozo y con gran cambio también, porque necesitamos cambiar. Gracias te doy, Padre, por cada uno que está escuchando. Y ruego, Padre, que tú muestres tu poder y tu gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, imagínate qué tal sorpresa. ¿Puedes imaginar una sorpresa más grande? Aquí estamos viendo, hermanos, un texto tan conocido. Es un texto que
que ya, como digo, muchos habrán leído ya tantas veces. Pero sin embargo, aquí hay cosas que nosotros debemos aprender. Y hermanos, yo voy a ser sincero. Yo he estado estudiando este texto últimamente y yo mismo aprendí cosas nuevas. Entonces creo que todos podemos seguir aprendiendo de lo que dice la palabra cada vez que leemos. Aquí encontramos, hermanos, una sorpresa total. Aquí encontramos en primer lugar una sorpresa total. Aquí en versículo 18 vemos, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahora, imagínate que tú eres joven y tú tienes todas las expectativas, toda la esperanza de que tu comprometida sea fiel a ti. Creo que a todos les gusta la fidelidad, ¿no? Nadie dice, bueno, yo quiero que a mí me traicione, ¿verdad? Que a mí me engañen. Nadie. Y sin duda, entonces José también tenía la misma expectativa, el mismo deseo. ¿Cuál era? Bueno, que su comprometida fuera fiel. Y entonces aquí nota que dice que ellos estando desposada María. ¿Esto qué significa? Significa que eran comprometidos. Es decir, eran considerados como casados, pero no se habían unido todavía. Ustedes quizás se acuerdan más adelante en Mateo, donde hay una historia de Jesucristo. Cuenta las vírgenes con sus lámparas con aceite. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Y qué pasó? Él dijo, mira, algunas están listas y otras no. ¿Por qué? Porque estaban esperando la llegada del novio. Es decir, la virgen todavía estaba en la casa de sus padres y el hombre en cualquier momento tenía que llegar después de alistar las cosas y recogerla para sí mismo, y después oficialmente se unieron en matrimonio. Pero aún antes de esto ya había pedido la mano, ya estaban considerados prácticamente casados, pero sin unirse. ¿Me estoy explicando? Y esa es la condición donde estaban María y José. Es decir, estaban ya comprometidos, como dice aquí, estando desposada María, es decir, estaban ya listos para unirse en matrimonio, pero no lo habían terminado, no habían tenido la ceremonia todavía. Y entonces de pronto José recibe un asusto. ¿Qué es? Ella está embarazada. ¿Qué? ¿Cómo? Y él sabía, no fui yo. ¿Verdad? No fui yo, entonces, ¿quién ha sido? Bueno, seguramente no tenía ni idea quién había sido, pero sabía, alguien ha sido. Pero hermanos, la sorpresa no solo es que ella estaba embarazada, pero también es de parte de quién. Y dice aquí, versículo 18, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahora, ella lo sabía, Dios lo sabía, pero posiblemente nadie más lo sabía. Quizás todos los demás estaban en duda. Y entonces encontramos aquí, hermanos, un hombre justo. Versículo 19 dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Qué quiere decir, hermanos, esto? Hermanos, en el Antiguo Testamento la ley decía, si un hombre hallaba a su comprometida embarazada, podría incluso insistir en su muerte, podría apedrearla. Y si no era esto, entonces por lo menos tenía que denunciarla públicamente, decir yo no fui, y entonces así hacer escándalo y fuera la vergüenza más grande posible para toda su familia. Entonces el hombre, siendo justo, ya tenía que cumplir con la ley, es decir, tenía que divorciarla. Literalmente era como un divorcio, porque como digo, ya estaban prácticamente firmados, solo faltaba la ceremonia. Entonces, en vez de pasarle vergüenza, él dijo, no, yo no quiero hacer esto. ¿Qué quiso hacer entonces? Dice, no quería infamarla, no quería darle mala fama. Tú dices, ¿qué quiere decir esta palabra? Bueno, la misma palabra aparece más adelante en el Nuevo Testamento, donde dice que Cristo va a vencer los poderes de oscuridad y va a traer vergüenza abierta, vergüenza pública al diablo. Y entonces ese es el mismo verbo que encontramos aquí. Es decir, José no quería dar vergüenza pública
a su comprometida. Aquí encontramos, hermanos, un hombre justo. Posiblemente estaba en duda todavía. Quizás decía, no creo que sea el Espíritu Santo. Esto sería bien raro. Nadie más ha pasado eso. Pero, hermanos, no quería hacerle pasar vergüenza tampoco. Vemos en realidad el tipo de carácter de José en este momento. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, si fuéramos nosotros, si mi pareja me está engañando, ya que pase toda la vergüenza posible. Pero hermanos, eso no fue él, ¿verdad? En esto vemos su carácter. Hermanos, aquí hay una pequeña lección que quizás podemos rescatar. Que, hermanos, cuando estamos bajo presión, ahí es cuando sale el verdadero yo. ¿No es cierto? Cuando estamos bajo presión, cuando hay muchas dificultades, cuando las cosas van en una manera inesperada, ahí vemos de qué somos hechos. Ahí encontramos cómo es este corazón. Bueno, encontramos de él un corazón no solo justo, como menciona el texto, pero misericordioso. Un corazón amable. Bueno, no solo esto, pero vemos un anuncio vindicador. Número 3, vemos aquí un anuncio vindicador. Nota lo que dice el versículo 20. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. Ahora, el ángel se dirige a él de una manera muy particular. Le dice, ¿qué cosa? Hijo de David. No solo le dice por nombre, pero le dice hijo de David. ¿Por qué? Porque era de descendencia de ¿quién? De David, el rey. Es decir, él era del linaje real. Y por si acaso, ¿sabes qué? Sabemos también el linaje de María. ¿Y sabes qué? También era del linaje real. ¿Tú sabías? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que estamos viendo? De ambos lados, Jesucristo merecía el trono. Él era uno que literalmente podía asumir el trono de los judíos en aquel tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá, hermanos? Vemos un anuncio vindicador. Vemos el ángel le dice, ¿por qué? ¿Por qué no debes temer? Ahora, quizás normal sería, si mi esposa, si mi comprometida ha hecho esto, aún estando comprometidos, ¿qué puede pasar más adelante? Un temor. Y no solo qué puede pasar más adelante, pero ¿cómo me va a ver el pueblo? ¿Verdad? ¿Cómo me van a mirar? Pero ¿cuál es el consejo? ¿Cuál es la compasión de Dios? Mire lo que dice versículo 20. Dice el ángel, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora, sin duda, María le había dicho, mira, no me vas a creer, ¿ok? No me vas a creer, pero el bebé es del Espíritu Santo. Y él seguramente dijo, tienes razón, no te voy a creer. Pero hermanos, el Espíritu Santo mandó a un ángel a decirle, es verdad, ¿verdad? Ella está esperando un bebé, pero no es un bebé con todo lo normal que tiene un bebé. Es decir, no tiene mamá y papá humanamente hablando. Entonces, hermanos, algunos dicen, mira, ¿cómo sería esto? Es que no entiendo cómo puede ser. Bueno, hermanos, los griegos tenían también su manera de hablar de estas cosas. Quizás se acuerdan de los dioses griegos, ¿verdad? Zeus y todos estos dioses de los griegos que se ven en los cuentos antiguos. Y ellos tenían cuentos que los dioses a veces bajaban y tenían relaciones con mujeres en la tierra. Y de estos salían ya como superhéroes, algo así. Eran como medio hombre, medio dios y podían hacer muchas cosas. Y entonces ellos tenían ese tipo de concepto. Pero Dios dice, mira, eso no es así. Es decir, no es como Dios bajó y tuvo relaciones con ella. Eso fue por el Espíritu Santo que puso en ella esa semillita.
Algunos lo ven muy difícil, pero recuerda esto. La Biblia dice en Génesis 1:2 y Salmo 33:6. No vamos a leer los textos, pero la Biblia dice en Génesis 1:2 y en Salmo 33:6 que el Espíritu estaba activo en la creación. ¿Ok? ¿Quién participó en la creación? Bueno, si tú te acuerdas, en Génesis capítulo 1, Dios dice, hagamos al hombre. Ahora, cualquier que sabe cualquier cosa de la gramática, aún los niños de primaria sabemos, hagamos no es de una persona, es de dos a más. ¿No es cierto? Entonces tú dices, ¿con quién Dios está hablando? Ahí está Dios Jehová y Él dice, hagamos. ¿Con quién? Está hablando, hermanos, como sabemos, Génesis 1:2 dice el Espíritu y con Jesucristo. Hermanos, Jesucristo no llegó a existir en el momento de la concepción. La Biblia dice que Jesucristo es desde siempre y es para siempre. Entonces, el Espíritu estaba activo en la creación. Hermanos, recuerden algo, si Dios simplemente habló y formó el mundo, las estrellas y todos los animales, si Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él el aliento de vida, si Dios pudo hacer dormir a Adán, sacar de él una costilla y de esta costilla formar una mujer, entonces ¿por qué no pudo poner una semilla en esta señorita virgen para hacer algo nuevo? Una virgen concebirá. Bueno, hermanos, honestamente es algo quizás que muchos han dudado. Y muchos han tratado de demostrar, bueno, aquí esta palabra que dice virgen no es siempre virgen, también significa como jovencita, más o menos. Y algunos dicen esto, algunos dicen, no, eso no es ni un milagro, era jovencita nomás. Entonces, ¿por qué tantas veces que el Espíritu dice que ellos no tenían relaciones y no se juntaron hasta después del matrimonio y esto que el otro? Varias veces. Dios está enfatizando algo. Y Mateo dice, por si acaso, si estás en duda, nota lo que viene después. Nota lo que dice versículos 21 al 23. Aquí encontramos, hermanos, la mejor noticia. ¿Cuál es? Nota conmigo, por favor, la mejor noticia. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí, hermanos, hay una promesa tan grande que su nombre será Jesús. Y el Espíritu dice a José, tú pondrás su nombre Jesús. Es decir, tú lo vas a reconocer. Ese niño no va a crecer sin padre. Tú lo vas a reconocer. Tú vas a poner su nombre. Eso era el derecho del padre. Y entonces dice, pondrá su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Tú dices, ¿qué es este nombre Jesús? ¿Qué quiere decir? Bueno, hermanos, literalmente significa que Jehová salva o Dios es la salvación. Hermanos, ese nombre Jesús también aparece por si acaso en el Antiguo Testamento. Es el nombre Josué. Es el mismo nombre. Y hermanos, significa que Dios salva, Jehová salva. Entonces aquí encontramos, hermanos, una noticia maravillosa. No solo dice que ese niño, ese bebé, viene de parte del Espíritu Santo, pero él tiene una función muy especial y muy grande. ¿Cuál es su función de Jesús? De salvar su pueblo del pecado. Ahora una pregunta que todos debemos hacernos. ¿Quién es su pueblo? Ahora muchos dicen, bueno, obviamente son los judíos. En Juan capítulo 1 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces ahí está su pueblo. Y tú dices quizás, ¿y nosotros? Que no somos judíos. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Vamos a ser salvos? ¿Podemos ser salvos? Hermanos, tengo buena noticia. Quiero que notes conmigo un nombre. Versículo 3. Si tienes tu Biblia, mira lo que dice el versículo 3. No duerman todavía. Tenemos cosas buenas, ¿ah? Miren lo que dice el versículo 3. Judá engendró de Tamar. ¿Quién es Tamar? Bueno, una mujer, no voy a contar toda la historia, pero era una mujer no judía.
Y nota el versículo 5. Salmón engendró de Rahab. ¿Quién era Rahab? La mujer que cubrió las espías. También no judía. Una mujer gentil. Y también mira el versículo 5. Y Boaz engendró de Ruth a Obed. ¿Quién es Ruth? La nuera de Noemí, que también era extranjera, que no era judía. Hermanos, 3 personas, 3 mujeres, no solo gentiles, pero mujeres gentiles, extranjeras, aparecen en este capítulo. ¿Y sabes lo que Dios está diciendo? Sus propios abuelitas de Jesucristo, algunas de ellas son mujeres extranjeras. Cuando dice Jesús salvará a su pueblo, estamos viendo una pista aquí que Mateo incluye, que dice, no solo va a salvar a su pueblo los judíos. ¿Quién más? A todo el mundo. A todo el mundo. Jesús vino para salvarnos a todos del pecado. Ahora, ¿en qué manera? Bueno, eso es algo muy importante. Jesús salvará del pecado. Ahora, los judíos no les gustó esta parte. Acuérdense, en el tiempo de Jesucristo todavía no se había escrito este libro, Mateo. Mateo fue escrito unos años después, de hecho, porque ahí cuenta toda su historia. Y los judíos, muchos de ellos rechazaban a Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque ellos querían a alguien que los librara políticamente. Ahí estaban los romanos por encima de ellos. El imperio romano había entrado, había conquistado. Y entonces los judíos dijeron, viene el Mesías y los va a matar. Y por eso es que Jacobo y Juan y Pedro y los demás vienen y dicen, Señor, cuando ya estás ahí arriba en tu trono, ¿podemos estar a tu costado? ¿Se acuerdan? Hasta su madre de Juan y Jacobo viene. Y entonces, ¿qué sucede, hermanos? Aquí encontramos que Jesucristo no vino para ser un redentor político. Él no es la solución política. Bueno, un día sí va a reinar. Y ahí va a librar todo el mundo. Pero hermanos, en aquel tiempo vino para otro propósito. Voy a darles 3 textos aquí en el mismo libro de Mateo que hablan del propósito, si quieres apuntar. Note lo que dice Mateo 9:6. Mateo 9:6 dice, pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. También la Biblia dice en Mateo 20, versículo 28, Mateo capítulo 20, versículo 28, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo vino, como dice, para perdonar el pecado. Tú dices, ¿por qué entonces hizo los milagros? Según Mateo 9, hizo los milagros para comprobar que Él tiene poder para perdonar los pecados. ¿Por qué? Porque ¿quién más puede decir a un paralítico, levántate? Bueno, yo puedo decirlo, pero no pasa nada, ¿verdad? Nosotros no podemos mandar a un paralítico a sus pies a que recuperen fuerzas, pero Él sí. Y Él dice, mira, para que sepan que no estoy hablando por hablar nomás, voy a sanar. Y sanó. Y no solo esto, pero Mateo 20:28 dice que Él vino no para servir, sino para rescatar. Y note lo que dice también Mateo 26:28. Mateo 26:28 dice, porque esto, ahí estaba en la última cena. Ahí había una copa especial, no era la copa común, era una copa especial que sacaban a la última de la cena. Y Él dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Para qué vino Jesucristo? Para salvarnos de los pecados. Y no solo esto, pero nota lo que dice. Mateo dice, mira, esto es profetizado. Eso no es una sorpresa, no es alguna novedad. Eso ya sabíamos. Mire lo que dice aquí versículo 23, Mateo 1:23. Dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo
y llamarás su nombre Emmanuel. Emmanuel. Tú dices, ¿qué significa Emmanuel? Bueno, felizmente aquí mismo está. Que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Tú dices, ¿qué quiere decir esto? Bueno, hermanos, algunos que son panteístas. ¿Tú sabes qué es un panteísta? No es alguien que cree que el pan es Dios. No. Panteísta tiene que ver que creen que Dios está en todo. ¿Okay? Tú ves una piedra y dicen, hay un poco de Dios ahí. Hay un árbol, hay un poco de Dios ahí. Hermanos, es ridículo, ¿verdad? Pero hay personas que dicen, claro, Dios con nosotros sí, está en todas partes. Está en el árbol, está en la tierra, está en la nube. No, hermanos, eso no es. Cuando hablamos de que Dios con nosotros, lo que la Biblia está diciendo desde Isaías capítulo, ¿dónde es? Isaías creo que es 7:14. Isaías 7:14 es donde Mateo está citando, es del Antiguo Testamento. Jehová dice, Dios va a estar con ustedes. ¿En qué manera? A través de la Virgen que concebirá. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, hermanos, aquí hay 3 puntos. Y esas 3 palabras son más grandes que cualquier otra cosa en todo el mundo. Porque aquí, en primer lugar, vemos que está hablando de Dios. Dios, Jesucristo es Dios. No es simplemente un Dios más con minúscula. Él es el mismo Dios, tanto Dios como nuestro Padre Jehová. Él es Dios 100%. Hermanos, los milagros que Él hacía eran para comprobar que Él es Dios. Y si tú estás en duda, si tú dices, mira, yo creo en Jesús y todo esto, pero no tanto como Dios Padre, ¿verdad? Entonces pregúntate, ¿por qué es que en Juan capítulo 10, versículos 30 y 31, que Jesucristo hablaba de ser igual con el Padre, y los judíos ¿qué hacían? Vamos a apedrearle. Y ellos estaban levantando piedras para arrojárselas. Ellos querían matar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos entendían exactamente lo que Él decía. Cuando Él decía, yo y el Padre uno somos, está diciendo, yo soy Dios. ¿Ok? Tú dices, pero uno somos, ¿qué quiere decir? Bueno, una pequeña ilustración. Supongamos, ¿cuántos han escuchado de Maradona? Creo que falleció hace poco, ¿no? ¿Se acuerdan Maradona? Ok, ¿cuántos han escuchado de Ronaldinho? ¿Sí? ¿Han escuchado de Ronaldinho? Ok, ¿quiénes son? Futbolistas, ¿verdad? Supongamos que yo digo, Maradona y Ronaldinho y yo somos futbolistas. ¿Por qué se ríen? Es que no es igual, ¿verdad? Los que me han visto jugar saben que no es igual. ¿Ok? Es decir, yo al ponerme en la misma frase estoy diciendo que somos casi como por ahí. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Sabes qué? Cuando Cristo dice, yo y el Padre uno somos, está diciendo, estamos iguales. Y por eso es que los judíos levantaron las piedras para arrojárselas. Yo escuché un comentario, un joven decía, no, es que los judíos mal entendieron. Disculpe, tú vives 2000 años después, en otro continente, en otro idioma, con otra cultura, y tú crees que entiendes mejor que ellos lo que estaba diciendo Jesucristo. Creo que no. Bueno, hermanos, entonces Jesucristo es tanto Dios como el Padre. Y no solo esto, la segunda palabra es con. Mira, hermanos, hay muchas personas que tienen conceptos de Dios, de que Dios formó el mundo y lo tiró. Y ahí está, al otro lado, quizás está ocupado, quizás así atiende a veces, pero ya está aparte. Hermanos, eso no es. La Biblia dice aquí que Jesucristo es Dios con nosotros. Él no es un Dios lejano, que no le afecta nuestras vidas. No es un Dios pasivo que dice, bueno, es tu problema. Es Dios con nosotros. Y no solo es Dios, y no solo está con nosotros, pero la tercera palabra es ¿cuál? Dios con nosotros. 3 diferentes palabras con 3 énfasis.
Y estas tres palabras, hermanos, nos ayudan a entender la gran importancia de Navidad. Porque en Navidad, hermanos, celebramos Dios con nosotros. Ahora, cuando hablamos de nosotros, ¿de qué estamos hablando? Bueno, es que somos personas nobles, es que somos ayudadores, es que nosotros somos buenas personas, buena gente. ¿Sabe qué? No es así. Lo siento, pero no es así. ¿Sabes qué dice la Biblia? En el libro de Salmos 58, versículo 3. Salmos 58, 3 dice, se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. ¿Sabes qué es lo que Dios está diciendo? Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Somos pecadores por naturaleza y somos pecadores por decisión propia. Somos pecadores. Entonces, no, pero claro, conozco pecadores, pero yo no soy tanto así como ellos. Claro, mi cuñado sí es pecador, yo le he visto. No. No piensa en tu cuñado, en tu vecino, piensa en ti. La Biblia dice también en Isaías 53, 6. Isaías 53, 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Hermanos, nosotros somos pecadores. Somos malos por naturaleza. Hemos ofendido a un Dios santísimo. Y por eso es el milagro de Navidad tan grande. Que Dios, el Dios perfecto, el Dios sin pecado, el Dios santo y separado de toda maldad, puede estar con nosotros. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede aguantarnos? Hermanos, si para nosotros es difícil a veces ir a un lugar muy feo. Mi papá me contaba la historia de un misionero que salió con las mejores notas como doctor, médico. Era un doctor muy bueno. ¿Y sabe qué hizo? Él y su esposa fueron en su luna de miel, ¿sabe dónde? A una colonia de lepras. A unos leprosos. ¿Tú sabes que la lepra en la Biblia aparece muchas veces? La lepra, hermanos, ahora ya no es tanto, pero la lepra, ¿sabes qué era? La lepra, hermanos, es una cosa que va matando los nervios en tus extremidades. Tus dedos primero, tu nariz, así. Entonces, de pronto estás ahí, no te das cuenta, estás conversando y ¡ah! Estoy quemando el dedo. Ya solo queda carbón, mira, y no me di cuenta. ¿Por qué? Porque los nervios están muertos. Tú dices, wow, no duele, que eso sería bueno. No, el dolor es algo bueno que Dios ha dado. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta cuando estamos en peligro. ¿No es cierto? No sería bueno que dejes tu mano en el horno, en la cocina, y está quemando. Necesito los nervios para decirte, ¡ouch! ¿Me explico? Hermanos, ¿sabe qué es lo mismo espiritualmente? Que Dios nos ha dado una conciencia. Y la conciencia nos indica cuando estamos mal. ¿Sabías? Y entonces, hermanos, nuestras propias conciencias nos dicen, somos pecadores. Y necesitamos un rescate. ¿Y el rescate quién es? Es Jesucristo. Jesucristo vino a salvarnos del pecado. Nota lo que dice al final aquí en Mateo 1, 24 y 25. Mateo 1, 24 y 25. Dice, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y recibió a su mujer. Pero, vuelve a poner Mateo en este énfasis, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y le puso por nombre Jesús. Mateo vuelve a enfatizar, mira, ellos no han convivido como pareja todavía. ¿Por qué? Porque Dios quiere que sepamos que su hijo que ha nacido es especial. Es único. Es Dios con nosotros. Tengo una pregunta para ti. ¿Tú has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador? ¿Él ya te ha salvado de verdad?
¿Sabes que la Biblia dice en Hechos capítulo 4? En Hechos capítulo 4 dice que no hay otra salvación dada a los hombres bajo el cielo por el cual el hombre puede ser salvo, sino en cuál, en el nombre de Jesucristo. No hay otra manera de ser salvo. ¿Por qué? Porque desde el Antiguo Testamento, desde Génesis 3, capítulo 3, versículo 15, Génesis 3:15, Dios prometió mandar la simiente de la mujer para rescatarnos. ¿Quién es la simiente de la mujer? Jesucristo. Él es nuestro Señor y Salvador. Él es nuestro Redentor. Él es el único que te puede salvar del pecado. Amigo mío, ¿tú has recibido perdón de pecados? ¿O sigues viviendo condenado? O quizás tú eres como esta persona con lepra que deja tu mano ahí en la cocina y está quemando. Y tanto tiempo se ha quemado tu conciencia que ya no te das cuenta de tu pecado. Quizás digas, a lo mejor yo no siento nada, yo puedo hacer cualquier cosa. Eso es lo más peligroso. Créeme, eso es lo peor. Si ya no sientes nada cuando pecas. Hermanos, amigos, vecinos, todos necesitamos la salvación. No hay nadie que es tan bueno que no necesite la gracia de Dios, y no hay nadie que es tan malo que está fuera del alcance de la gracia de Dios. La gracia es para todos. Y la gracia nos mostró y nos dio en la persona de su Hijo. ¿Tú tienes a Jesucristo como Señor y Salvador? Si no estás 100% seguro que Jesucristo es tu Salvador, si no estás 100% seguro que vas a ir al cielo cuando mueras, hoy es el día de la salvación, dice la Biblia. Si tú sales de este culto hoy día y te choca un carro, estarás ahí preguntándote, ya me muero, ¿dónde voy? ¿O tienes la seguridad? Dios quiere que tengas la seguridad. La Biblia dice en 1 de Juan 5:13, 1 de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Dios no quiere que estéis en duda. Dios quiere que tengas la seguridad. Y si tú eres hijo de Dios, si tú has nacido de nuevo, te animo en esta Navidad a recordar por qué es tan importante la Navidad. No es por los regalos o la comida o el arbolito, ni siquiera por los cultos y los cánticos especiales, aunque eran muy especiales. Es porque Cristo bajó a este mundo. Dios vino a morar con nosotros. En Juan 1:14 dice que era aquel verbo, Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí está, Dios con nosotros. Cuando dice habitó entre nosotros, me encanta esta palabra. Dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Tú sabes qué significa habitó? Literalmente la idea es tendió su carpa aquí. ¿Ya? Se acampó con nosotros. Eso es que tenemos aquí, eso es temporal. Eso va a pasar. Y Cristo se vistió con esta carpa temporal durante 33 años. ¿Para qué? Para mostrarnos la gloria del Padre. Cristo es Dios, Dios con nosotros. Si eres hijo de Dios, regocíjate en esta verdad. Gózate esta Navidad en que Dios mandó a su Hijo por nosotros. Gracias a Dios por estos momentos. Vamos a orar, por favor. Gracias, Señor, te damos por el privilegio de estudiar tu palabra. Gracias por obrar en nuestras vidas. Gracias por cambiarnos a través de ese texto. Padre, te ruego esta mañana que cambies a cada uno aquí presente. Padre, que obres en nosotros. Padre, que nos muevas para conocerte, para seguirte, para servirte. Padre, que nos muevas en primer lugar a reconocer que Jesucristo es el único camino. Es Dios con nosotros.
Padre, te ruego por los que están aquí esta mañana que no te conocen todavía personalmente, que no se han acercado a través de Jesucristo. Padre, que hoy sea el día de la salvación. Padre, te ruego por también los creyentes aquí esta mañana, que sean salvos y que no sean salvos solamente, pero que sean gozosos en Jesucristo por lo que nos ha dado. Con los ojos cerrados todavía, con las cabezas inclinadas todavía, por favor, voy a preguntar todavía los ojos cerrados. Quizás alguien dice, pastor, ora por mí. Quisiera también tener este gozo de la salvación. Quizás no lo he tenido todavía, pero quisiera tener. No te voy a avergonzar, pero quisiera orar por ti. Si tú deseas que ore por ti, levanta tu mano. Voy a orar por ti con mucho gusto. Ojos cerrados nomás, voy a orar por ti, los que levantan la mano, amén. Alguien más dice, por favor, ora por mí. No estoy 100% seguro que tengo la salvación. Amén. Alguien más. Amén. Alguien más. Por favor, ora por mí. No estoy seguro. Amén. Amén. Estoy viendo sus manos. Amén. Alguien más dice, por favor, ora por mí. Amén. Amén. Gracias, Padre, te doy por cada uno que ha levantado la mano. Gracias, Padre, por el privilegio de orar por ellos y predicar la palabra tuya a cada uno aquí. Padre, oramos que tu palabra tenga su efecto y que no vuelva en vano, como dice en Isaías 55, sino que produzca el cambio. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén.